Dios les bendiga, queridos hermanos. Este es el hermano Juan Colón de la Iglesia de Dios Pentecostal, Movimiento Internacional en Emajagua de Maunabo. Y para continuar con la labor que comenzamos la semana pasada, hablando de la carta del apóstol Pablo a los romanos, hoy vamos a estar cogiendo la segunda parte de este primer capítulo. Estamos yendo con mucha calma, esta tiene mucha información tremenda y queremos pues sacarle todo el conocimiento, toda la bendición, todo lo que el Señor nos quiere hablar por medio de su palabra. En estos versículos vamos a estar leyendo en el primer capítulo de los Romanos, versículos del 8 al 17. En la versión Reina Valera de 1960 dice la palabra del Señor: primeramente doy gracias a mi Dios mediante Jesucristo con respecto a todos vosotros, de que vuestra fe se divulga por todo el mundo, porque testigo me es Dios, a quien sirvo en mi espíritu en el evangelio de su Hijo, de que sin cesar hago mención de vosotros siempre en mis oraciones, rogando que de alguna manera tenga al fin por la voluntad de Dios un próspero viaje para ir a vosotros, porque deseo veros, para comunicaros algún don espiritual, a fin de que seáis confirmados, esto es, para ser mutuamente confortados por la fe que nos es común a vosotros y a mí. Pero no quiero, hermanos, que ignoréis que muchas veces me he propuesto ir a vosotros, pero hasta ahora he sido estorbado, para tener también entre vosotros algún fruto, como entre los demás gentiles, a griegos y a no griegos, a sabios y a no sabios, soy deudor. Así que en cuanto a mí, pronto estoy a anunciaros el evangelio también a vosotros que estáis en Roma, porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Porque en el evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito: mas el justo por la fe vivirá. Oremos para entonces comenzar el proceso del estudio bíblico. Padre del cielo, en esta hora en que estamos delante de ti, te damos gracias, Señor, porque tu palabra es viva, Santo Dios, y habla a nuestros corazones. Bendito Dios, ayúdanos en esta hora, Padre Santo, que queremos continuar, Santo Dios, trayendo la palabra de Dios para los hermanos y amigos que nos escuchen. Oh bendito Dios, en esta oportunidad que nos has dado en medio de la pandemia, en medio de estar básicamente limitados a nuestro hogar, y que todos los hermanos de nuestra congregación en Emajagua y aquellos a quien llegue también esta grabación puedan tener un beneficio espiritual, Señor, para tu gloria y tu honra, en el nombre de tu Hijo Jesús, Señor. Amén. Y esta segunda parte de este primer capítulo comienza con una introducción personal y hablar del propósito de la carta. Dice el versículo 8: primeramente doy gracias a mi Dios mediante Jesucristo con respecto a todos vosotros, de quien vuestra fe se divulga por todo el mundo. Pasamos de la introducción formal de la carta a la personal, de la introducción pública a la íntima, a la de que está dirigida a los hermanos de Roma y a todos nosotros todavía en el día de hoy. Al hablar Pablo a los romanos en cuanto a su futura visita a Roma, dice él: primeramente doy gracias a mi Dios mediante Jesucristo. Y aquí está Pablo haciendo pues un proceso de acción de gracias. Como la iglesia en Roma ya se había formado, las noticias se habían divulgado por todo el imperio y era conocido el hecho de que muchos se habían convertido a Jesucristo. Y esto pues es muy bueno, ¿verdad? Pero había tantos rumores que hasta el emperador se alarmó. Más tarde comenzó la persecución de la iglesia, de modo que Pablo añadió la siguiente frase: vuestra fe se divulga por todo el mundo. Esta declaración revela la gran influencia de Roma sobre el mundo de aquel entonces y revela también que la fe cristiana ya producía un impacto en la vida del imperio romano. Nos preguntamos, querido hermano, en cuanto al impacto y alcance de las noticias sobre fe en nuestro entorno social. ¿Qué estamos reflejando sobre nuestra fe en Cristo durante la pandemia?
sobre estos días que nos afectan a todos por igual, ¿verdad? ¿Qué dice de nosotros y de nuestra fe? ¿Qué se dice de nosotros y de nuestra fe durante esta pandemia? Leamos el versículo 9 de este primer capítulo de la carta a los Romanos. Dios, a quien sirvo en mi espíritu anunciando el evangelio de su Hijo, me es testigo de que sin cesar hago mención de vosotros siempre en mis oraciones. Es significativa la mención de sus oraciones. Pablo tenía una vida intensa de oración y esto lo leemos, ¿verdad?, en todas sus cartas. Y resulta interesante apuntar todas las veces que en todos sus escritos Pablo ha dicho que ha estado orando por alguien. Evidentemente él tenía una larga lista de motivos de oración, así cada uno de nosotros también debe tener una lista, si no física, por lo menos una lista mental de nuestras peticiones de oración, de aquellas personas cuyos nombres presentamos delante de Dios al orar. Y aquí Pablo destacó que oraba continuamente por los creyentes de Roma. Ahora, Pablo no escribió esta epístola sino hasta unos 20 años después de su conversión, pero en ella se sinceró y abrió su corazón a los hermanos en Roma, puesto que muchos no le conocían personalmente. Vamos a ver qué nos dice el versículo 10 también, del capítulo 1 de la carta a los Romanos. Rogando que de alguna manera, si es la voluntad de Dios, tenga al fin un próspero viaje para ir a vosotros. La intercesión constante en oración por ellos se veía aumentada por esta petición especial a favor de su proyectada visita a Roma, que se había constituido en un ferviente deseo por mucho tiempo. Sin embargo, observemos que sus deseos estaban subordinados a la voluntad de Dios, como todo en nuestra vida, ¿verdad? Si usted es decir, el propósito supremo de Dios para su vida y la vida de las iglesias a las cuales predicaba y enseñaba. Y Pablo estaba orando por un próspero viaje a Roma. Si usted lee el relato de su viaje, ya en el libro de los Hechos, capítulos 27 y 28, pudiéramos decir que no fue muy próspero. En este viaje, viajó primero que viajó como preso, también se encontraron con una tempestad que lo hizo naufragar, fue hasta mordido por una víbora. Pero Pablo había pedido que el viaje fuera posible y que las dificultades fueran quitadas para que él pudiera viajar a Roma. Se sometió a la voluntad de Dios y el viaje que él hizo, lo hizo en la voluntad de Dios. Y nosotros tenemos que juzgar muchas veces que las circunstancias no necesariamente son las que nosotros hubiéramos diseñado, hubiéramos anhelado para nosotros, pero podemos confiar que si hemos pedido la voluntad de Dios para nuestra vida, estamos en ella. Gloria a Dios. Realmente el apóstol, como dijimos al principio, desde el principio de esta carta se había identificado como esclavo, que es el significado del término doulos, como un siervo, como alguien obligado a servir, como un esclavo de Jesucristo, y destacamos que él eligió esta opción libre y voluntariamente. Fue una opción que escogió impulsado por amor a aquel Señor que en su gracia y misericordia le había salvado. Por esto, Pablo reconoció el amor del Señor por él, y a pesar de haber sido un perseguidor de la iglesia primitiva, por ello pudo escribir en su carta a los Gálatas, capítulo 2, versículo 20, hablando de su Salvador, las siguientes palabras: el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Realmente Dios le había amado a él primero, mientras él odiaba a los cristianos y los acosaba y los perseguía continuamente. Para ello podemos destacar también las siguientes palabras del apóstol Juan en su primera carta, capítulo 4, versículo 19. Nosotros le amamos a él porque él nos amó primero. Continuamos con el versículo 11. Porque deseo veros para comunicaros algún don espiritual, a fin de que seáis fortalecidos. Pablo quería enseñarles la palabra de Dios. ¿Qué don espiritual más especial que ese? Una explicación de qué es lo que Dios quiere, qué es lo que Dios ve en nosotros, cuál es su plan para nuestras vidas. Él amaba enseñar la palabra de Dios,
Pablo quería comunicar a los hermanos en Roma algún don espiritual. La palabra comunicar tiene la idea de participar, o sea, de participar más bien que de dar. Pablo probablemente quería decir que quería participarles el Evangelio por medio de su ministerio de la enseñanza, para que fueran mejor instruidos en la verdad. La cláusula a fin de que seáis fortalecidos nos indica esto. También se refiere al desarrollo del carácter cristiano. Pasemos ahora al versículo 12 de este primer capítulo del libro de la carta a los Romanos. Esto es para ser mutuamente confortados por la fe, que nos es común a vosotros y a mí. Pablo, de una manera modesta y humilde, implicó que la misma fortaleza que ellos necesitaban, él también la necesitaba, y que su propuesta visita no solamente les beneficiaría a ellos, sino también a él. Estarían mutuamente bendecidos en la palabra de Dios. Pablo les participaría algo a ellos y ellos le participarían algo a él. Pablo siempre se sentía bendecido en su ministerio a otros. Esto no falla en el trabajo al Señor. Nosotros le damos al Señor, el Señor nos da más a nosotros. Y no lo hacemos para que Él nos dé más. Pero esa es la naturaleza de nuestro Dios. Él siempre da más. Bendito el nombre de Jesús. En el versículo 13 nos dice: pero no quiero, hermanos, que ignoréis que muchas veces me he propuesto ir a vosotros para tener también entre vosotros algún fruto, como lo he tenido entre los demás gentiles, pero hasta ahora he sido estorbado. La frase pero no quiero, hermanos, que ignoréis es una frase bien característica del apóstol Pablo. Su primera carta a los Corintios capítulo 10 versículo 1 dice: porque no quiero, hermanos, que ignoréis que nuestros padres estuvieron todos bajo la nube y todos pasaron el mar. También en su primera carta a los Tesalonicenses capítulo 4 versículo 13 dice: tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Esta frase la usó para dar énfasis. Ahora, la palabra hermano se refiere tanto a hombres como a mujeres. Aunque tenía mucho deseo de hacerlo, Pablo había estorbado su propósito de visitarles. Muchos de aquellos creyentes que se habían convertido por su predicación, pues él les había guiado a Cristo al encontrarse con ellos en diferentes partes del Imperio Romano. Pablo quería recoger algún fruto entre los hermanos romanos. Ahora parece que el fruto no se refiere al hecho de ganar almas, sino más bien al de llevar fruto en la vida de los creyentes, como vemos en la carta de Pablo a los Gálatas, capítulo 5, versículos 22 y 23. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. La frase como entre los demás gentiles indica una vez más que la iglesia en Roma se componía mayormente por convertidos del paganismo. Leamos ahora el versículo 14, en el cual vamos a encontrar tres declaraciones muy importantes de Pablo. Primero, a griegos y a no griegos, a sabios y a no sabios, soy deudor. En los versículos 14 al 17, el apóstol Pablo pronunció tres declaraciones interesantes. Dice en el versículo 14, soy deudor. La segunda declaración la tenemos en el versículo 15 y dice, pronto estoy a anunciaros el Evangelio. Y la tercera declaración la encontramos en el versículo 16 cuando dice, no me avergüenzo del Evangelio. Con respecto a la declaración de que Pablo era deudor, un estudioso de la Biblia de apellido Godet dijo lo siguiente: él les debía su vida y su persona en virtud de la gracia que le había sido dada y del oficio que había recibido. Querido hermano, la posesión del Evangelio hace que uno sea deudor a todos aquellos que no lo han oído. Pablo también dijo, a griegos y a no griegos. Esta era la división que los griegos hacían de todo el género humano. Los griegos eran educados y civilizados. Los que no eran griegos eran bárbaros. En verdad era una falsa división, pero abarcaba a todo el género humano y era entendida
por los romanos. Pablo dijo que era deudor tanto a griegos como a bárbaros. Ahora, ¿cómo llegó a ser deudor Pablo? Él no había tenido ninguna negociación o transacción comercial con esta gente. Sin embargo, sí había tenido una transacción personal con Jesucristo. Y esa transacción le convirtió en deudor ante todos, porque la gracia de Dios le había sido concedida tan generosa y abundantemente. Pablo era deudor ante un mundo perdido. Como dice el corito tradicional, soy deudor de las almas que van sin salvación. El apóstol Pablo dijo, he recibido a Jesucristo como mi Salvador y soy su deudor. Por eso Pablo dijo que al sentirse deudor era otra razón para ir a Roma. También dijo el apóstol a sabios y no sabios. Y esta era una distinción intelectual que él hizo entre las de la raza humana. Los sabios incluyen a los inteligentes, las personas educadas, a todos los intelectuales. Los no sabios son los que no sabían. Y esto nos dice que el evangelio es apto para todos los niveles culturales. Y el que lo dude, pregunte, que va a encontrar a su alrededor alguien que le va a decir, ciertamente, yo sé. Continúa el apóstol Pablo diciendo en el versículo 15, así que en cuanto a mí, pronto estoy a anunciaros el evangelio también a vosotros que estáis en Roma. Habiendo dicho que se consideraba deudor, vemos que después dijo que estaba dispuesto a pagar su deuda. El doctor Stifler, un estudioso de la Biblia, escribió lo siguiente en cuanto a Pablo. Él es dueño de su determinación, pero no de sus circunstancias. Pablo no estaba solo dispuesto, estaba ansioso de predicar el evangelio. Y nosotros necesitamos también ese entusiasmo y esa gran expectativa para proclamar la palabra de Dios en un mundo perdido. Y nosotros somos quienes tenemos la información, la verdad, para que el mundo pueda conocer a Dios y ser salvo, como vamos a estudiar en los próximos versículos, ¿verdad? Alabado Dios. Vamos a hacer una lista de los 7 motivos que Pablo tuvo para querer ir a visitar a Roma. Son los siguientes. Primero, que era voluntad de Dios, como vemos en el versículo 10. También, en segundo lugar, un anhelo de ver a los santos, como dice en el versículo 11. En el próximo versículo 11 también, comunicar un don espiritual. En cuarto lugar, para que tanto Pablo como los hermanos en Roma fueran mutuamente confortados, como lo vio en el versículo 12. En quinto lugar, tener algún fruto en Roma, conforme a lo que dice el versículo 13. En sexto lugar, para pagar su deuda, según vimos en el versículo 14. Y en séptimo lugar y último lugar, Pablo estaba dispuesto a anunciar el evangelio, como acabamos de ver en el versículo 15. Veamos ahora la revelación de la justicia de Dios en el evangelio y la tercera declaración del apóstol Pablo leyendo el versículo 16. Desde estos versículos súper conocidos, y cuando lo vemos dentro del contexto de lo que dice en la carta, pues nos hace aún mucho más sentido. Dice el apóstol, no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación de todo aquel que cree, del judío primeramente y también del griego. El apóstol Pablo en realidad se glorió en el evangelio, aunque éste condena a los hombres y presenta a un Salvador crucificado y humillado. En esta sección hemos visto entonces las 3 misiones de Pablo. Primero, soy deudor, que está en el versículo 14. Esto fue una admisión. Esto es lo que yo tengo, este es mi problema. Soy deudor. En segundo lugar, pronto estoy dispuesto. Y esto es lo que él iba a hacer para resolver. Y en tercer lugar, no me avergüenzo. Y esta es su declaración de sumisión. Esto es lo que Dios quiere para mí. Esto es lo que hay que hacer. Bendito Dios. Pablo dijo que no se avergonzaba del evangelio. ¿Pero por qué? Si usted visita las ruinas de Éfeso, puede ver muchos magníficos templos en mármol. Pero en el primer siglo ni una sola iglesia fue construida allí en Éfeso. Si usted camina por las ruinas de las 7 iglesias de Asia, puede ver una vez más las ruinas de templos espléndidos. Ahora quizás en Roma había quienes pensaban
que Pablo no había ido a Roma porque había estado predicando un mensaje carente de prestigio, que ni siquiera había templos conectados con tal mensaje, y que él estaba avergonzado de predicar este mensaje en una ciudad tan importante como Roma. El templo de Diana en Éfeso, por ejemplo, una de las maravillas del mundo antiguo, era un tributo a la enseñanza de una religión falsa. Pero ningún templo había sido construido como resultado de la predicación del Evangelio. Pero Pablo dijo que no se avergonzaba, dijo que el Evangelio es poder. Y el énfasis está aquí sobre el Evangelio, es decir, sobre lo que hace, más bien que sobre su origen. El Evangelio es poder de Dios. Esta misma palabra griega dunamis aparece en su primera carta a los Corintios, en el capítulo 1, versículo 18, donde leemos: la palabra de la cruz es locura para los que se pierden, pero los que se salvan, esto es, a nosotros, es poder de Dios. El doctor Vincent, otro estudioso de la Biblia, dice que el poder de Dios es una energía divina. Nuestra palabra dinamita se deriva de esta palabra para poder. El Evangelio, estimado oyente, tiene un poder inherente. Y recuerde que Evangelio significa las buenas nuevas. Y en un mundo que necesita buenas nuevas, este Evangelio de poder hace un sentido tremendo y hace una diferencia radical. Lamentablemente, esta palabra no fue reservada para los que han nombrado equivocadamente el poder atómico. El humilde átomo ha desmentido su nombre. La palabra átomo se deriva de una palabra griega que quiere decir que no puede ser partido ni dividido. Y los científicos pusieron este nombre átomo a lo que ellos creían que era la partícula más pequeña en la materia. Pero se equivocaron, porque el secreto del poder atómico está precisamente en su fisión o división. Esto es lo último en el poder. Esta es la alegación que Pablo hace para el Evangelio. El Evangelio tenía el poder de los tiempos de Pablo. Todavía en el día de hoy tiene poder. Amén. El Evangelio tiene poder para un propósito definido. Es el poder de Dios para salvación. Y este es el fin y el resultado del Evangelio. La palabra salvación es el término que incluye a todo el Evangelio. La palabra griega soterión simplemente significa salvación, liberación. Pero la Biblia la usa para abarcar todo, desde la justificación hasta la glorificación. Constituye tanto un acto como un proceso. Es igualmente verdad que ya he sido salvo, que estoy siendo salvado y que seré salvado. Y este mensaje es para todos. Comprende a toda la raza humana, independientemente de las barreras religiosas o raciales. Es personal porque está dirigido a todo individuo. Cualquiera puede venir, la puerta está abierta. Es universal en alcance, pero está limitado a todo aquel que cree. Y aquí tenemos, por tanto la predestinación como el libre albedrío. El único método para obtener la salvación es por medio de la fe. Ahora, la frase al judío primeramente y también al griego no implica que el judío tiene prioridad ante el Evangelio hoy. Hoy el judío está en un pie de igualdad junto con el no judío en cuanto al Evangelio. Pero el Evangelio fue dado primeramente al judío, cronológicamente hablando. Si usted hubiera estado en Jerusalén el día de Pentecostés, habría descubierto que fue una reunión de judíos solamente. El apóstol Pablo en sus viajes misioneros predicó el Evangelio primero en las sinagogas, ese era su método. El doctor Lucas escribió lo siguiente en cuanto a Pablo en el libro de los Hechos de los Apóstoles, capítulo 13, versículo 46, cuando dijo: entonces Pablo y Bernabé, hablando con valentía, dijeron: a vosotros a la verdad era necesario que se os hablase primero la palabra de Dios, pero puesto que la desecháis y no os juzgáis dignos de la vida eterna, nos volvemos a los no judíos. El Evangelio se divulgó primero en Jerusalén, una ciudad judía,
y después se difundió por Judea, Samaria, aleluya, y hasta los confines de la tierra. El doctor Stifler señala 3 verdades en el versículo 16, son las siguientes. En primer lugar, el efecto del Evangelio, esto es, la salvación. En segundo lugar, el alcance, que es mundial, o sea que es para todos. Y en tercer lugar, la condición. ¿Cuál es la condición para esta salvación que está disponible para todos? La fe en Jesucristo. No hay otra forma. Dice el versículo 17, porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Ahora leemos aquí porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela. No se trata aquí de la justicia de Dios, porque esta sería su atributo, y Él no comparte sus atributos con nadie. Se trata de una justicia, y es de Dios. No es una justicia del hombre, porque Dios ya ha dicho que no acepta la justicia de los hombres. En el libro de Isaías, el capítulo 64, el versículo 16, el versículo 6, leemos: pues todos nosotros somos como cosa impura, todas nuestras justicias como trapo de inmundicia. Todos nosotros caímos como las hojas, y nuestras maldades nos llevaron como el viento. Este versículo habla más bien de la justicia imputada, atribuida de Cristo. Dios coloca en Cristo a un pecador perdido y lo ve en Cristo. Y al escribir esta parte, ¿verdad?, y leerla, me recordé del mensaje que hablamos durante la Semana Santa, de que Dios nos ponía en Cristo como Él es la vid verdadera y nosotros los pámpanos, ¿verdad? Cuando usted, hermano querido, acepta a Jesucristo como su Salvador personal, Dios le ve a usted en Él, esto es, en Cristo. Usted queda absolutamente aceptado por lo que Cristo ha hecho por usted. El único método de obtener esta justicia es por la fe. El apóstol Pablo dijo en su carta a los Filipenses, capítulo 3, versículo 9, y ser hallado en Él, no teniendo mi propia justicia, que se basa en la ley, sino la que se adquiere por la fe en Cristo, la justicia que procede de Dios y se basa en la fe. Una traducción literal del versículo 17 nos diría: una de justicia de Dios se está revelando. Una justicia es una traducción griega, es la traducción griega de la palabra dikaiosune, y esta palabra aparece 92 veces en el Nuevo Testamento. Aparece 36 veces en la Epístola a los Romanos, y la frase una justicia de Dios aparece 8 veces en esta epístola. La palabra raíz, dike, significa justo. Las palabras justicia y justificar se derivan de la misma palabra. El ser justo es el significado principal, que es opuesto al ser pecador. El doctor Kremer da la siguiente definición: es el estado mandado por Dios y que resiste la prueba de su juicio. Es el carácter y los actos de un ser humano aprobado por Él, en virtud del cual el hombre está en relación con Él, y su voluntad como su ideal y norma. La justicia de la cual se habla aquí es lo que Dios demanda y es lo que Dios provee, pues es una justicia que es de Dios. La frase por fe y para fe simplemente quiere decir que Dios le ha salvado a usted por la fe, que usted prosigue viviendo por la fe y que usted morirá por la fe y estará en el cielo por la fe. Alabado Dios. La última parte de este versículo 17 dice: como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Esta frase aparece primero en el libro del profeta Habacuc,
capítulo 2, versículo 4, donde leemos: aquel cuya alma no es recta se enorgullece, mas el justo por su fe vivirá. Esta frase se encuentra citada además en la carta a los Gálatas y en la carta a los Hebreos. La justificación por la fe significa que un pecador confía en Cristo no solamente, que un pecador que confía en Cristo no solamente es perdonado debido a que Cristo murió, sino que también está completo en Cristo ante Dios. Significa no solo quitar el pecado, sino también añadir la justicia. Hay una relación, ¿verdad?, de esto bien importante que tenemos que entender. Donde está el pecado, no está la justicia. Tiene que ser quitado el pecado para que entonces entre la justicia. Bendito Dios. El apóstol Pablo, en esta misma carta a los Romanos, en el capítulo 4, versículo 25, dijo, refiriéndose a Jesús: el cual fue entregado por nuestras transgresiones y resucitado para nuestra justificación. El acto de Dios en la justificación por la fe no es una decisión arbitraria por parte de Él, pues al justificar al pecador, Él no desconoce ni pasa por alto su santidad ni su justicia. Ya que Dios nos salva por gracia, esto quiere decir que no hay ningún mérito en nosotros. No nos salva en ninguna otra base que la base de que confiemos en Cristo. Dios quedaría ante la posibilidad de impugnar su propia justicia si la pena no fuera pagada. Él no va a abrir una puerta de atrás en el cielo para dejar entrar a los pecadores. Pero como Dios le ama, Cristo murió por usted, por mí, para proporcionarnos un camino. Y el Señor Jesucristo es el mismo camino al cielo, ya que Él, Cristo, pagó la pena por su pecado. La salvación es suya y mía. Como dijo Pablo en esta misma carta, capítulo 3, versículo 25, por la fe en su sangre, es decir, por la fe en el sacrificio de Cristo en la cruz. Y hemos visto, ¿verdad?, estos versículos como parte de la clase en esta tarde. Y damos gracias a Dios, porque el apóstol se vio inspirado por el Espíritu Santo a escribir esta carta a los romanos, y nos ha llegado a nosotros. Y de una manera pues bien limitada, ¿verdad?, la estamos compartiendo con los hermanos, y es nuestro gozo hacerlo. Y ¿verdad?, y lamentamos, ¿verdad?, que estamos un poquito con un poco de catarro y se lo seca la garganta entre rato y rato. Pero es un verdadero placer poder compartir con los hermanos estos versículos, que si no sacamos nada más que sencillamente entender la importancia de la salvación, de la justificación por la fe, ya hemos ganado. Es que Dios les bendiga, hermanos y amigos que nos pueden estar viendo en esta tarde. Y de nuevo damos gracias a Dios por cada uno de ustedes y pedimos al Señor que nos bendiga, que nos ayude. Vamos a orar para terminar este proceso de estudio bíblico, y continuaremos entonces, si Dios permite, la semana que viene, y trataremos de que el Señor nos permita ver si cómo lo hacemos un poquito más, que incluya un poquito más de versículos, porque la verdad es que queremos cubrir todo el libro, pero estamos en la voluntad del Señor. Padre del cielo, en esta hora en que estamos delante de ti, te damos gracias una vez más y te pedimos que nos ayudes, Padre Santo. Mira a cada hermano que ha estado atendiendo a estas palabras, Padre del cielo. Permite que su espíritu sea regocijado en tu palabra, Padre del cielo, según me has puesto alegría en mi corazón también, Santo Dios. Te pedimos por cada uno de ellos que tu poder, Señor, el poder de tu evangelio, el poder de tu sangre, nos llenes no solamente de tu salvación, sino de tu salud, de tu vida, Padre del cielo. Oh bendito Dios,
Cuídanos, Padre del cielo, para tu gloria y tu honra, Señor. En el nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén. Dios les bendiga.